Se ve, ¿verdad? No, No, Lizzie. Lizzie. No se logra ver. Ya. Vamos a... Ahora. Ahora sí se ve, sí. Ya. Muy bien. Ahora sí se ve. Entonces vamos a continuar. Nosotros ya habíamos visto esta parte, ¿no? Vimos las definiciones, cómo la inteligencia emocional era esa capacidad. Es tan grande la inteligencia emocional que es esa capacidad no solamente de percibir, es decir, de ser tan perspicaz, de identificar qué emociones están suscitando en nuestro entorno y en nosotros mismos, sino que somos capaces de llevar hacia el plano intelectual y comprender qué función tienen estas emociones, si me están movilizando a ira, si me están movilizando a alegría, a tristeza, yo puedo comprender el porqué de estas emociones. Y al poder comprender esas emociones, dice que yo puedo regular. Y al regular es decir que yo puedo tener un dominio propio, puedo ajustar mis emociones al contexto que estoy viviendo, a esa situación que estoy viviendo y poder utilizar las emociones de manera adecuada para adaptarme a esa situación. Y hablábamos de la situación de un entierro, y hablamos de una situación de una fiesta, por ejemplo, cuáles son las emociones que se deben manifestar en dichas situaciones, eran totalmente diferentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no, siempre vamos a estar en función de adaptarnos al medio social en el que estamos actuando ese momento. Y estos autores, Daniel Goleman, Peter Staloff y John Mayer, pues nos habían dado toda esta idea de qué es inteligencia emocional. No es solamente conocer o no solamente regular, sino es un contenido mucho, mucho más amplio. Hicimos la diferencia entre lo que son emociones y lo que son sentimientos. Las emociones es una respuesta psicofisiológica que va a ser breve, ¿verdad? Eso ya habían llevado en un módulo anterior y es automática, ¿no? A mí me pinchan y la emoción es, ¡ay! Me dolor, ¿verdad? Me duele, estoy acongojada, estoy nerviosa por el pinchazo. Entonces son emociones que yo voy a expresar. Voy a tratar de mover el brazo para que no me pinchen, etcétera. Pero cuando ya pasa a un plano consciente, yo interpreto. ¿Y qué quiere decir? Yo veo la aguja y ya quiero escapar. Porque ya esa emoción que hemos sentido, ¿verdad? Del dolor, de esa angustia al momento de ser pinchado, ya nuevamente se reproduce como una imagen mental y yo soy consciente de esa emoción. Entonces quiero evitarla. Por lo tanto, los sentimientos van a ser mucho más duraderos, no van a ser intensos porque yo ya los pienso, yo los puedo regular. Dijimos también que habían 6 emociones básicas, ¿no? Estas emociones básicas eran la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa, el asco o el disgusto, el desagrado, como quieran nombrarlo, pero estas funciones son realmente primordiales. ¿Por qué? Porque de ellas se van a derivar absolutamente todas las demás emociones. Todas las demás emociones, hicimos la interpretación de diferentes emociones a partir de esta dinámica splash de las emociones. Explicamos un poco en qué consisten estas emociones, cómo expresamos las emociones de desagrado, de miedo, de asco, de tristeza, etcétera. ¿No? Y ya después vimos ya uno por uno cada una de estas emociones, cómo influyen en la personalidad, cuál es su importancia, porque a veces como que satanizamos ciertas emociones, ¿verdad? Satanizamos mucho la ira, pero dijimos que era muy importante porque nos ayuda a establecer límites, ¿no? Si no nos enojáramos cuando somos avasallados en nuestros derechos,
en nuestro espacio físico, por ejemplo, en nuestra autoestima, como vamos a ver en algunas de las estrategias. Si no hubiera esas emociones, aunque sea muy débil de ira, seríamos aplastados constantemente. Pero la ira, que hace, te ayuda a establecer límites claros a las personas y decirles: che, hasta aquí nomás puedes avanzar, no te estés pasando, te voy a tener que dar un ubicatex porque realmente te estás aprovechando de la situación. Entonces es muy importante. Lo mismo con la tristeza. La tristeza pues nos ayuda en ese sentimiento de gratitud, nos ayuda en ese sentimiento de reciprocidad, de valoración al otro, de valoración de las experiencias, etcétera. Siempre queremos ser felices, pero en algún momento necesitamos pasar por un sentimiento de tristeza. Nuestra cultura suele, les estoy diciendo la cultura humana, no la cultura boliviana, sino la cultura de la humanidad actualmente no quiere que los chicos sufran, ¿no? No quiere para nada. Pero, y tenemos grandes problemas porque a la larga tenemos problemas de alta incapacidad de frustración, ¿no? Hay un bajo nivel de frustración y eso detona en una explosión de emociones disruptivas en aula, en la calle, mientras hacen deporte, por ejemplo, y demás cosas, porque no saben, no se pueden, se frustran. Bueno, los que son del área de deportes deben saber más. Ese futbolista que a todos los mordía, esa incapacidad de autogestionar su rabia y su emoción, y su mecanismo de defensa era ir y directamente morder. No me acuerdo exactamente de cuál era, pero siempre le decían, le ponían apodos de toda clase, ¿no? Y es por esa incapacidad de frustración. Por lo tanto, la tristeza es necesaria. No solamente tenemos que vivir en un clima de pura alegría. El miedo, de la misma manera, es aquella emoción que nos va a proteger del peligro. Nuestro cuerpo mismo puede detectar una situación de peligro. Estás en la calle, solito, solita, y ves que allá a la distancia hay dos personas que vienen con sus canguros y sus gorros en la cabeza, y que como que se te están acercando, y un poco te va a entrar, sí, la paranoia, pero eso también te ayuda a protegerte, ¿no? Y buscar un lugar más iluminado, una tienda, un lugar donde poder refugiarte si es que quisieran atracarte. ¿Por qué? Porque tu cuerpo habla. Percibimos a través de nuestros sentidos, y en este caso tu sentido de la vista estaba funcionando, manda un impulso nervioso a tu cerebro dándole información: peligro, peligro, hay desconocidos cerca, y bueno, eso hace que tú puedas salvaguardar tu vida. Y para eso es muy bueno el miedo. La sorpresa pues es un ente facilitador de motivación para cualquier aprendizaje en cualquier momento de nuestra vida, y el asco también nos va a permitir que evitemos enfermarnos. Bien, entonces también era importante, y estoy haciendo esta retroalimentación justamente para que ustedes puedan trabajar ahora las diferentes estrategias que vamos a aprender. ¿Qué viene de la alegría? Cuando es muy intensa, hablamos de euforia, hablamos de éxtasis, y en el ámbito social vamos a hablar de gratitud. Cuando estás feliz, tú agradeces, ¿no? Uy, te dan, ahora que es tiempo de choclo, te dan una rica huminta, ¿verdad? Con harto queso, y que te nace por la alegría que contiene tu corazón de cochabambino de querer comer una deliciosa huminta. Pues gratitud, agradeces a la persona que te ha invitado la huminta. El amor hace que la alegría más la confianza que te tienes hacia una persona, pues va a hacer que tú la ames, y vas a sentir amor, vas a expresar amor, cariño, confianza hacia el otro, ¿verdad? Y de la misma manera el orgullo va a situarse entre la alegría y más la autoestima elevada, va a sentirse orgulloso. Nuevamente, todos los extremos son malos. En este caso, si sobrepasamos el orgullo y empezamos a desarrollar una personalidad soberbia, que de todo se cree y demás cosas, entonces ya ahí ya empieza a tener
problemas porque no habría una buena gestión de emociones. Y así sucesivamente, cada uno de estas emociones tiene sus derivaciones. Veamos un poquito de tristeza, la desesperación, la melancolía, la nostalgia, la soledad, también la vergüenza. Es tan importante este tema de la vergüenza. ¿Por qué? Porque son diques que nosotros tenemos para poder adaptarnos socialmente. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias y nos parece increíble que a estas alturas personas que están, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales en los puentes, en el cerro, a plena luz del día y todos de paso los filman y demás cosas, es porque esta emoción no ha sido desarrollada de vergüenza, ¿no? Para ubicarse en el lugar donde están donde están desarrollando sus diferentes actividades. Entonces es importante sentir vergüenza, es importante que un niño pequeño también sienta culpa porque tiene que darse cuenta que comete errores y esos errores tienen consecuencias. El hecho de que ser pillado haciendo trampa en un examen y que la profesora agarre y le ponga un 0 o tenga que llamar a los padres de familia, le va a servir pues para autorregular sus emociones, su disciplina y comportarse en clases, no hacer trampa en los exámenes. Pero si no se desarrolla este tipo de emociones que son derivadas de la tristeza y decimos, no, mi niño feliz, no te sientas culpable, no te sientas culpable, todos cometemos errores. Todos alguna vez hemos hecho trampa. Lo que estamos haciendo es que este niño no pueda desarrollar esta emoción que a la larga va a ser perjudicial para él. Porque va a llegar un momento que no va a haber ese sostén emocional que son los padres, de decir, no importa. La sociedad misma le va a demandar y le va a decir, sí, sí importa y tiene esta consecuencia. Entonces, por esta razón es muy importante desarrollar absolutamente todas las emociones y hacer dar cuenta de todas las emociones. Muy bien, el miedo, el pánico, el terror, la ansiedad, la preocupación, la inseguridad son propias de nuestra actualidad. Todo el mundo anda con preocupación, mucha inseguridad. Yo sentía que deberíamos pasar incluso todas virtuales porque cuando salimos el lunes realmente había muy poca gente por este tema de la gasolina, ¿no? Y vemos día tras día que pasa, ya nos cuesta tomar movilidades porque cada vez están menos, ¿no? Entonces, eso pues, estimados participantes, estas, si bien son, sí podríamos decir que aquí son más dañinas que las anteriores en el tema de la negatividad, pero al mismo tiempo nos ayudan a estar en vigilia, nos ayudan a estar atentos y también nos ayudan a empezar algo y no procrastinarlo, no postergarlo una y otra vez. Las personas que padecen, no que padecen, sino que es una condición de vida, ¿no? El TDA, esas personas pues procrastinan mucho y el hecho de ponerles en el plano de ansiedad va a hacer que sí puedan desarrollar las actividades. Tenía una paciente, generalmente trabajo con pacientes de ya adultos con el TDA, les ayudo en su diagnóstico y esta persona, por ejemplo, perdía el tiempo demasiado, ¿no? Por el cuadro. Perdía mucho tiempo, pero llegaba a las 9, 10 de la noche y empezaba a trabajar. Y me decía, es que es mi hora pico y para eso administramos una serie de instrumentos para saber cuál es su horario potencial, ¿no? Y de ella sí estaba desde las 10 de la noche hasta aproximadamente las 2 de la mañana, que era su horario de alto rendimiento. Pese a que a los demás nos podemos decir, pero ¿cómo? Es un horario que debería descansar. Pero en el caso del TDA se gestionan muchas cosas a la hora de tener tranquilidad y era su espacio para ella, ¿no? Y tenía que entrar en un estado de ansiedad para completar su trabajo, para entregar. Más bien trabajaba a distancia y entonces desarrollábamos horarios junto con ella
para que se autogestione, ¿no? Para que se gestione y ponerle sistemas de alarma para que pueda detenerse en las cosas que ella sabía que le distraen, que son sus detonadores. Entonces, en este caso, sí, la ansiedad era como un motivador para continuar el desarrollo de sus actividades. Bien, tenemos otras de las derivadas, esta más vamos a hacer, que era la ira, cuando es muy intenso y descontrolado, eso sí es muy negativo, la furia, el odio, el resentimiento, son sumamente dañinas para la persona porque se convierten como en raíces de amargura que cuando no se perdona, no se trabaja, esta situación puede deteriorar incluso hasta su salud, ¿no? Una ira que no es manifestada o canalizada correctamente realmente es una bomba de tiempo. Las pasivas que sí son necesarias, como la frustración, incluso la irritabilidad es necesaria para mantener un límite con los demás. Que los demás sepan cuál es tu límite y cómo deben manejar contigo, porque no eres robot. O sea, no es que tienes que agradar a todos, sí vas a respetar sus espacios de los demás, pero más allá de eso, también necesitas ver la manera de canalizar esta irritabilidad, ¿verdad? Ese disgusto, es algo que te está molestando y que te provoca enojo, es en realidad la irritabilidad, ¿no? Y las sociales, pues la envidia, esa es negativa, pero veámosle un poco como motivador para seguir adelante. Hay que jugar mucho con este tema de definiciones a la hora de evaluar cuál es bueno, cuál es malo, cuál es productivo, porque va a depender mucho de la intensidad y de la intencionalidad. ¿Ya? La sorpresa, como les dije, es un promotor del aprendizaje, el disgusto igual nos ayuda. De todas estas estamos empezando, de todos estos pilares, estamos empezando con estos dos esta semana, que es el autoconocimiento y la autorregulación. Y naturalmente tiene un paso, tiene diferentes pasos después de entender, de identificar, comprender, ponerse en el lugar del otro, y eso nos va a ayudar en la toma de decisiones. También habíamos visto que necesitamos hacer el reconocimiento emocional, tenemos que ver el tema de la comprensión, es decir, entender qué es lo que desencadena las emociones, los detonadores que habíamos hablado y cuál es el impacto de los mismos. Bien, finalmente hicimos, si no me equivoco, esta dinámica de los sueños. Vimos sueños que ustedes tenían, cómo se sentían cuando se los reventaba, etcétera, para justamente, para justamente ver este tema de frustración, ¿no? Bien. Acá teníamos un videito, pero esta vez no lo vamos a ver. Y estamos acá. Hoy nos toca la autorregulación emocional. ¿Qué será esta autorregulación emocional? Se refiere a la capacidad de gestionar y modular y redirigir las emociones propias de manera adaptativa, permitiendo respuestas alineadas con metas personales y sociales, lo cual quiere decir que yo soy capaz de decir cuánto de mis emociones van a salir a luz y cuántos me las voy a reservar y las voy a trabajar internamente. Cuando yo puedo darme cuenta de que estoy siendo muy explosiva en mis emociones y debo tener esta capacidad de modular y bajar esa intensidad. Y del mismo modo esa capacidad de redirigir las emociones propias de una manera adaptativa, ¿verdad? A esto llamamos en psicología la válvula de escape. ¿Hacia dónde estamos redirigiendo estas emociones? Y yo les comento una propaganda había y no la encontré, pero la voy a seguir buscando y si puedo les muestro. Pero decía,
¿no? Era una pareja que estaba casada ya más de 50 años y los nietos fueron a visitar a la abuela ya jóvenes, casamenteros. En realidad era un nieto con su novia y le dice, abuelo, pero ¿cómo has aguantado tanto tiempo? 50 años, le dice. Y le dice, ay, es que yo cuando me molesto con tu abuela, me voy a hacer la jardinería, porque sé que no quiero pelear con ella, no quiero lastimarla. Y por su lado, la novia está en la cocina con la abuela, ¿no? Y le dice, abuelita, pero 50 años y no te aburres del abuelo. ¿Cómo has soportado tanto tiempo? ¿No? Y la abuela le dice, "Mm, he tenido mucho en qué ocuparme", le dice. Cuando me molesta demasiado, me pongo a hacer crochet, a tejido, ¿no? De crochet. Y muestran el panorama de la casa. Y se ve el interior de la casa, pero con un montón de tapetes, ¿ya? Tenía un mantel de crochet, tenía los sillones, estaban con cobertores de crochet, tenían tapetitos de crochet, absolutamente todo de crochet. Entonces la abuela se había dedicado esos 50 años a vestir su casa de crochet. Y cuando el panorama sale al jardín de la casa, tenía pues casi como esculturas de toda la jardinería que el abuelito había hecho. De los arbolitos tenían formas, etcétera. Entonces era su válvula de escape. Eso es inteligencia emocional. Como alguien de mí me decía, tienes que saber qué batallas luchar. Y es lo que nos ayuda a la inteligencia emocional. La autorregulación. ¿Qué batallas luchar? ¿Cuáles son válidas para que yo siga adelante con mi lucha? ¿Y cuáles realmente yo tengo que ceder y decir, ya, aquí cedo? ¿No? Por un bien mayor. Es lo mismo cuando estamos en una relación de pareja, ¿verdad? Yo puedo terminar discutiendo y enojándome por semanas con mi esposo, o puedo decidir ceder y ver la manera de solucionar, ¿no? Pero hay muchas personas y sobre todo nuestra sociedad está ya están diciendo el sí del matrimonio y están pensando que si se divorcian, ¿qué pasaría? Muchos matrimonios empiezan así, están en el altar diciendo el sí y ya saben, ya están pensando cómo se van a divorciar o ya tienen por si acaso alguien que les divorcie, el mismo del registro civil. Bien, pero no es la idea, ¿verdad? Porque no hay esa gestión. Y aquellos que van a trabajar con matrimonios, con familias, con en diferentes ambientes, aquellos que van a ser maestros, maestros de idiomas, maestros de música, seguramente te va a tocar un niño que está pasando por un divorcio, ¿no? Porque aunque digamos que el divorcio es de los padres, los niños más entran dentro de ese proceso, hay que saber lidiar con eso. Yo tengo unas niñas que están pasando por un tema de divorcio, dos, varoncito y mujercita, en diferentes situaciones, diferentes familias, pero les está costando porque no pueden gestionar eso. Entonces, ¿qué hacen? Buscan llenar los vacíos de esas emociones perdidas, que es inseguridad, soledad, angustia, depresión, desesperación, buscando chicos. Y los chicos buscando chicas, porque justo me ha tocado los mismos, ¿no? Buscando chicas y besitos de escondidas, agarraditas de la mano, un poquito más, un tonito más, un tonito más, y luego tenemos serias consecuencias, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo con estos muchachos, les digo, ya, ¿qué vacíos estás llenando? Y tengo que proceder a este proceso de identificación de emociones para que se den cuenta que lo que están sintiendo ahora, esa necesidad, pero que es abrumante para ellos de ser amados, de ser atendidos, escuchados, no la van a poder llenar con otra persona porque todavía son chiquillos que no son maduros emocionalmente para empezar una relación sentimental. Y es así como ustedes van a poder con estas estrategias ayudar a identificar. Coleman, ¿qué nos decía de esto de autorregulación? En su libro de inteligencia emocional define la autorregulación
como uno de los 5 pilares que habíamos visto, destacando su papel primeramente por el control de impulsos. Es decir, no soy un fosforito, así no me enciendo al chas, ¿verdad? Evito reacciones impulsivas, evito gritar en la discusión y me pongo en un plano cognitivo, analizando primeramente mis emociones y luego analizando las emociones del otro para saber cómo voy a responder. El segundo factor es la flexibilidad emocional, el adaptarse a situaciones cambiantes sin colapsar. ¿Qué quiere decir? Yo llevo al plano cognitivo este pensamiento, y es el último módulo, el último tema que tenemos en el módulo, esa capacidad de reflexionar sobre aquello que estoy sintiendo. ¿Es válido? ¿Es legítimo? ¿Debo responder? ¿Debo esperar? ¿Debo callar? ¿Cuáles van a ser esas consecuencias? Entonces yo tomo decisiones y me adapto a la situación. Pónganse, está en el trufi y están con sus hijos o con su primo, su sobrino, y es escolar. Y ustedes ya pagan de adulto. Y le dicen 50 centavos de escolar. Pero empieza la discusión y el chofer empieza a decirte esto y el otro. ¿Qué ganas tú discutiéndole? ¿Ganas algo? Ya estás fuera del trufi. Si ya estás fuera, ya le has cancelado. Te das la vuelta y él que siga despotricando, pero listo, ¿verdad? O le dices, eso dice la ley, lea la ley, averigüe en la municipalidad y punto, y te retiras. Pero muchas veces entramos en ese plano de discusión, perdemos el control de impulsos, perdemos la flexibilidad emocional, y esto también tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, de decir, bueno, el chofer está riñéndome porque le parece injusto, pero en realidad no es injusto porque la ley dice esto. Esto es inmediato, ¿no? En nuestro cerebro se hace de forma inmediata. Y luego el tema de la integridad, mantener coherencia entre tus valores y tus acciones. Si tú dices ser una persona pacífica, pero se te sale el tiahuanacota cuando estás en una discusión caldeada, es decir, como que no estás siendo muy íntegro contigo mismo, ¿cierto? Y más aún si ustedes tienen principios, pertenecen a un tipo de fe, etcétera, y van en contra de eso, pues no hay coherencia entre sus valores y sus acciones. Y eso hay que trabajar. Bien, tenemos el siguiente contenido. Dice, ya también vamos a ver a estos otros autores que ya hablamos el otro día, que son John Mayer y Peter Saloff, debe ser, en su modelo de inteligencia emocional de 4 ramas. La autorregulación se engloba en la rama de regulación emocional y va a hablar acerca de esta habilidad para manejar las emociones propias y ajenas. Lo que les decía del trufi, ¿verdad? Yo puedo puedo mantener la compostura como una señora, o puedo ponerme a discutir con la otra persona, sabiendo que por, por el medio en el que trabaja seguramente me va a faltar el respeto, ¿no? Seguramente porque es el día a día de ellos, ¿verdad? Entre choferes, se gritan y demás cosas. Entonces yo tengo que saber manejar mis emociones propias. Es usar estrategias como la reevaluación cognitiva, llevarlo a un plano mental, un plano intelectual, o la supresión, cuando es funcional, así ya no voy a decir nada más, me voy, ¿no? Y énfasis también trabaja, estos dos autores van a decirnos que la autorregulación es el énfasis en la modulación emocional para facilitar el crecimiento personal. Indudablemente, cuando yo manejo mis emociones, ya no tengo tantas explosiones disruptivas en el tema emocional, de rabietas, de escándalos, de depresiones, de euforia excesiva, etcétera. Entonces yo estoy desarrollándome personalmente, estoy creciendo, estoy sabiendo comportarme y adaptarme a diferentes situaciones. James Gross, en 1998,
Desde la psicología cognitiva propone este modelo de proceso de regulación emocional, donde dice que hay una reevaluación cognitiva. Nuevamente vámonos a un plano de comprender, de entender, de llevarlo a un plano mental e intelectual para cambiar una interpretación de un evento para alterar su impacto emocional. Así, ¿cuán cierto es esto que me está diciendo? ¿No? Me dicen en el trabajo, ay, eres un flojo. Realmente eres tan flojo, mira que no haces rápido los informes, digamos, ¿no? Y yo lo llevo a un plano de reflexión, ¿no? De metacognición y digo, realmente no soy flojo, a ver cuánto trabajo, cuántos informes hago por hora y hago una reevaluación cognitiva. Y la supresión emocional es inhibir la expresión de emociones, aunque puede tener costos fisiológicos, ¿no? El hecho de aguantarme, mostrar una sonrisa a mi jefe a pesar que me estoy muriendo de rabia, obviamente tiene su costo fisiológico porque voy a estar con una gastritis terrible o voy a estar alimentando alimentando mi vesícula si es que aún la tienes. Bien, sigamos. Tenemos por último que hay una importancia obviamente en el tema de la autorregulación en la inteligencia emocional. Es tan, aparte de ser un pilar, uno de los pilares que nos dice Daniel Goleman, desde la teoría del aprendizaje social, Bandura nos dice que es con la autoeficacia. El automonitoreo, el observarse a sí mismos, juzgar su propio comportamiento, da lugar a que haya un autoesfuerzo y premiar y corregir acciones propias para mantener los estándares éticos. Seguramente algunos de ustedes han escuchado o saben de alguien, porque se ha hecho mucho más presente durante la pandemia, del homeschool. El homeschool es la escuela en casa, ¿verdad? Y hay colegios que son como techos, sombrillas se los llama, que el niño puede pasar en clases, en casa las clases, le dan sus libros, a veces tienen tutoría por internet o directamente son autodidactas y ellos tienen que monitorearse. Si bien en primaria se indica que los padres son como los tutores que van a ir observando el desarrollo de esta actividad del homeschool, pero llega un momento que ya cuando los niños ya están en sexto de primaria, pasando a secundaria, ya ellos se automonitorean y ellos marcan sus avances de cuánto van a desarrollar en el día, plantean sus objetivos y ellos mismos se evalúan. Y esto es por un proceso que ha sido totalmente largo de autorregulación, porque un niño como tal, un niño normal, pues ¿qué va a hacer? Este niño va a jugar, ¿verdad? Se va a mover y va a ir a comer, se va a levantar para ir al baño, porque no hay profesor que le esté supervisando. Entonces, ya cuando llega a desarrollarse esta metodología del homeschool, pues este niño se automonitorea. Y también se refuerza porque dice, oh, acabé, ahora sí puedo ir a descansar 5 minutos y se va. ¿No? Entonces, tiene que ver mucho la escuela en casa, homeschool, en desarrollar la inteligencia emocional en este sentido. Obviamente, como toda metodología, como todo modelo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Necesariamente tiene que haber un adulto responsable y que pueda facilitar ese aprendizaje en algún momento para el niño, porque solito no podría aprender. Entendemos desde la línea de Vygotsky, eso es prácticamente imposible aprender solito porque siempre vas a estar interactuando incluso con tus libros, que Vygotsky nos dice que son los mediadores. Es imposible aprender solos. Necesitamos de alguien que nos esté monitoreando. Eso entre algunos puntos que tiene esta metodología del homeschool y es bueno que la sepan porque seguramente se van a topar tanto psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, lingüistas, etcétera, van a encontrarse con este tipo de casos. Bien, dentro de la toma de la autorregulación, su importancia, nos dicen que es un puente de la autoconciencia y la acción efectiva. Claro, porque yo tengo
conocimiento de mis emociones y tengo que actuar de alguna manera. Pero si actúo de forma impulsiva puede ser que me equivoque. Entonces, como está en medio la autorregulación, entonces hay ese freno, ¿no? Y que te dice, no, bájale unos decibeles y recién vas a decir esto. Por lo tanto, me va a ayudar en mi toma de decisiones a filtrar esas emociones tensas que va a haber, esas emociones que son perjudiciales en mis relaciones sociales. También va a desarrollar las relaciones interpersonales saludables. No quiere decirse comerse tus emociones y que viva y que no importe lo que yo siento. No, sino que eres capaz de expresar tus emociones de tal modo que los otros puedan entender cómo tú te sientes en ese momento y puedan respetarte. No es que todo el tiempo vas a suprimir, no, sino que desarrollas la capacidad de decirlo. También va a ayudar en la salud mental, reduce el riesgo de, obviamente, depresiones, ansiedades, rumiación emocional. Me quiere, no, es que me ha dicho esto, no me debe querer. Es ese rumiar, como la vaca, ¿verdad? Que rumea su comida, la vuelve otra vez a su boca, de uno de sus 4 estómagos, lo vuelve y masca otra vez como chicle. Es lo mismo, rumiar, la rumiación del emocional, pensar sobre esa emoción todo el tiempo que tengo, rabia, ¿cómo va a ser esto? Rabia. Eso es rumiación y eso es deteriorante, desgastante para la persona. Pero cuando hay regulación emocional, se supone que esto está mediado. Luego, obviamente va a mejorar el rendimiento académico y laboral. Si estoy en el colegio, pues me va a mejorar muchísimo porque es como estamos, hay adolescentes que gritan a sus profesores, tú no me mandas, acaso eres mi padre, etcétera, y que no hay una regulación, ¿verdad? Entonces se aplazan, les ponen baja nota, y lo mismo en el plano laboral, que son personas de poca tolerancia y el jefe les llama la atención por alguna razón lícita, ¿verdad? Pero responde, ¿no? Y cuando hay la autorregulación, respira y continúa. Bien, también tenemos que hay impacto, cuando no hay esta autorregulación va a darse este impacto en 3 áreas, de forma individual con la persona, en las relaciones y en el ámbito laboral o en el ámbito académico. En el ámbito individual, el tema de la impulsividad. Si no maneja correctamente sus emociones, pues las conductas impulsivas van a ser frecuentes, como el uso de consumo de drogas, gastos compulsivos, ser agresivo. Entonces todo esto va a ser realmente desgastante para la persona como para la familia porque le va a traer muchos problemas, ¿no? Las personas con TDA tienden a tener esta impulsividad exacerbada. Por eso siempre hay que estar controlando si están consumiendo sustancias adictivas, ¿verdad? Alcohol, drogas, antidepresivos, etcétera. El estrés crónico. Cuando una persona no regula, y yo creo que más de uno ha pasado por esta situación, cuando no regula y hay esa incapacidad de gestionar sus emociones porque han tenido demasiadas actividades por hacer y se les junta uno sobre la otra, entonces el cortisol, esta hormona, pues se dispara, creando diferentes enfermedades, problemas del corazón, problemas circulatorios y otros. En en sus relaciones, si es una persona impulsiva y lo único que hace es disparar palabras sin sentido, sin poner un filtro, sin poner a una tela de juicios de pensar si es correcto o no incorrecto, obviamente que va a haber personas que se van a ir de su lado, más aún si tiende a ser una persona agresiva. Por otra parte, también no se produce
un tema de que dentro de sus relaciones sociales va a crearse un clima tóxico en el cual las personas van a tender a aislarlo porque no quieren una persona que todo el tiempo esté sobre ellos, siendo insidioso, siendo demandante, celoso, etcétera. En el ámbito laboral, pues la falta de autorregulación tiende por, perdón, tiende a en el ámbito laboral el bajo liderazgo, porque no una persona que no puede regularse, si no puede liderar sus propias emociones, ¿cómo lideraría las de las demás? ¿Verdad? Y obviamente una baja productividad. Bien, entonces tenemos hasta ahí lo de autorregulación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque luego vamos a pasar a lo que es ya las estrategias propiamente dichas. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Nadie? Debe estar todo completamente claro. Ya. Muy bien, gracias Flora por compartir. Gracias Iris.